La mariposa y la llama, el inicio de una atracción peligrosa. Imagínalo. Una mariposa danza en el aire, ligera, inquieta, frágil. Su vuelo parece caótico, pero está guiado por una dirección invisible. Allá adelante, arde una llama. Vibrante. Viva. Oscilante. No es solo calor. Es belleza. Es poder. Es peligro. Y la mariposa, casi sin pensarlo, vuela hacia ella. No es ignorancia lo que la empuja. Es una atracción profunda, visceral, imposible de explicar con lógica. Porque hay algo en el fuego, que llama. ¿Tú lo has visto? Quizás no en mariposas, pero sí en personas. Quizás incluso, en ti mismo. Esa atracción inexplicable hacia lo que quema. Lo que duele. Lo que destruye. La historia de la mariposa y la llama es una metáfora antigua, pero eternamente actual. Y hoy, cobra una forma inquietantemente humana. En esta historia, la llama es el psicópata. Un perfil complejo, fascinante y temido. La mariposa, en cambio, es quien cae bajo su hechizo. Quien, a pesar de todo lo que sabe, de lo que intuye, de lo que el mundo le grita, se acerca. ¿Por qué? ¿Por qué algunas mujeres sienten una atracción tan poderosa, casi hipnótica, por individuos que exhiben rasgos psicopáticos? ¿Qué hay detrás de esta fascinación que trasciende el sentido común y desafía incluso el instinto de supervivencia? Este no es un fenómeno marginal. Tampoco es un tema de simple morbo. Es una pregunta que nos conduce a los rincones más oscuros de la psicología humana, donde el peligro se convierte en deseo, y la destrucción, en promesa. Figuras como Ted Bundy, Richard Ramírez o Charles Manson no solo fueron criminales notorios. También fueron, para muchas, objetos de deseo. Recibieron cartas de amor, propuestas de matrimonio, devoción absoluta, incluso tras sus crímenes. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? La respuesta no es sencilla. Porque toca fibras profundas, biológicas, psicológicas, culturales. El psicópata suele tener un aura. Un carisma. Una forma de estar en el mundo que seduce. Que persuade. Que conquista. Y lo hace con una precisión quirúrgica. Sabe leer vulnerabilidades. Sabe exactamente qué mostrar, y qué ocultar. Desde la neurociencia, sabemos que la dopamina, el neurotransmisor del deseo, responde intensamente a la novedad, al riesgo, al misterio. Y pocas cosas son tan impredecibles y estimulantes como una personalidad psicopática. El cerebro, literalmente, se enciende frente a lo incierto. Frente a lo que no puede controlar. Pero esto va más allá de la química. La psicología nos habla de heridas tempranas, de vínculos rotos, de modelos de amor distorsionados. Para algunas mujeres, la figura del psicópata representa una oportunidad inconsciente de redención, de control, de salvar a quien nadie pudo salvar. Es una trampa emocional que se siente como destino. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para entender. Para abrir los ojos. Para explorar ese extraño rincón del alma donde lo prohibido se vuelve irresistible. Porque esta atracción no nace de la maldad, sino de la complejidad humana. Y así como la mariposa se lanza hacia el fuego sin entender del todo por qué, también hay quienes se sienten atraídas por quienes, en el fondo, solo traen cenizas. En este viaje, recorreremos historias reales. Casos conocidos. Pero no nos quedaremos allí. Usaremos la ciencia, la psicología, la reflexión profunda. Iremos más allá del morbo, más allá del sensacionalismo. Nos sumergiremos en lo invisible. En lo que no se ve. Pero se siente. Porque esa llama, la del psicópata, no es solo fuego. Es símbolo. Es un espejo deformado de deseos no resueltos, de vacíos no llenados, de promesas rotas. Y la mariposa, somos todos, en algún momento, frente a aquello que nos fascina y nos destruye al mismo tiempo. Hoy encendemos esta historia. Y tú estás frente a ella. Prepárate. Porque en la siguiente parte, nos adentraremos en lo que arde más que el fuego, el carisma del psicópata. Veremos cómo su magnetismo no es magia, es estrategia.
Y como tú, sin darte cuenta, puedes estar danzando en su órbita. Fuego disfrazado, el carisma del psicópata y su magnetismo emocional. La mariposa no siempre ve el fuego, a veces, solo percibe un resplandor cálido que la invita a acercarse. Tú crees que eres libre, que puedes distinguir entre el bien y el mal, entre lo que te eleva y lo que te consume. Pero hay algo más profundo, más primitivo, que no responde a tus razones. Un lenguaje no verbal, una atracción que no nace del juicio, sino de la percepción. Es ahí donde aparece él, el psicópata, disfrazado de llama suave, de calor aparente. No lo ves como peligro. Lo ves como luz. Desde el primer contacto, su mirada parece leer lo que callas. Sus gestos tienen ritmo, su voz seduce sin esfuerzo, su presencia ocupa el espacio como si fuera inevitable. No es necesariamente guapo, pero hay algo en su forma de hablarte que hace que todo a tu alrededor desaparezca. Esa es su habilidad, capturar tu atención total, como el fuego que hipnotiza incluso cuando sabemos que quema. Este carisma, que muchos llaman encanto, no es accidental. La ciencia ha empezado a desenmascarar esta cualidad. Estudios de neuroimagen muestran que los psicópatas tienen una actividad reducida en la amígdala, la región cerebral clave en el procesamiento emocional. Pero esta carencia no los hace fríos de manera evidente, al contrario, les permite imitar emociones con una precisión quirúrgica. No sienten como tú, pero han aprendido a observarte, a escanearte como si fueras un sistema a descifrar. Y cuando logran entender tus vulnerabilidades, te devuelven lo que anhelas. Te ofrecen atención, seguridad, admiración. Te reflejan, como un espejo que sabe qué imagen te gustaría ver. La oxitocina, la hormona del vínculo, se activa cuando alguien parece comprendernos profundamente. Un psicópata sabe simular esa comprensión. Y tú, guiada por tus propias redes neuronales, lo interpretas como conexión. Pero no es real. Es diseño. Manipulación emocional embotellada en carisma. El fuego no siempre ruge. A veces, danza. A veces se muestra como una vela tenue, que apenas tiembla en la oscuridad, y tú te acercas, buscando calor. Sin darte cuenta de que, con cada paso, se vuelve más difícil regresar. Muchos psicópatas se entrenan socialmente. Aprenden lo que causa simpatía, qué gestos generan confianza, cómo usar el humor, cuando ofrecer una confesión que los haga parecer humanos. Crean la ilusión de vulnerabilidad para no parecer invulnerables. Y tú, empática, sensible, reaccionas con compasión. Es ahí donde te capturan. Este tipo de carisma no es luz propia, es reflejo. No es fuego verdadero, es combustión dirigida. El psicópata no se muestra como una amenaza porque sabe que, para que una mariposa se acerque, debe ocultar la temperatura real de su llama. La investigación también ha revelado un componente de dopamina en este tipo de interacciones. El cerebro, al sentir que está siendo reconocido, validado, deseado, experimenta una gratificación inmediata. Es ese mismo sistema que se activa ante una recompensa inesperada. Y, por eso, estos encuentros con psicópatas generan una forma de adicción. No por el amor. Por el efecto. Por el subidón emocional. Por la adrenalina disfrazada de intimidad. Te cuesta imaginar que alguien pueda fingir tanto, tan bien. Pero ese es el secreto, no hay emoción, solo cálculo. No hay afecto, solo estrategia. Y cuando, por fin, notas que algo no encaja, ya estás demasiado cerca. Ya sentiste el calor. Ya formaste parte del hechizo. Porque el carisma del psicópata no nace de lo que es, sino de lo que logra reflejar. Así comienza el vuelo. Una danza alrededor de la llama. Un juego de percepciones donde tú crees que eliges, pero en realidad solo sigues el ritmo que él impone. Y aquí, en esta frontera sutil entre el deseo y el peligro, empieza a surgir una pregunta inevitable. ¿Por qué algunas mariposas no pueden dejar de girar alrededor del fuego, incluso cuando saben que están a punto de arder? Esa pregunta te lleva a la próxima reflexión. Ídolos de ceniza, psicópatas famosos y su atracción oscura. Algunas llamas no solo atraen mariposas, crean cultos. Porque cuando el fuego arde lo suficiente, se convierte en espectáculo.
Tú los conoces. Al menos, crees conocerlos. Sus rostros han aparecido en documentales, en libros, en películas. Nombres que deberían evocar rechazo, miedo, distancia. Y sin embargo, hay algo inquietante, se convierten en figuras públicas. En íconos. En relatos que fascinan. No por lo que hicieron, sino por lo que provocaron. Ted Bundy. Charles Manson. Richard Ramírez. 3 llamas distintas, pero todas letales. Todos ellos, psicópatas. Todos ellos, con una historia marcada por el horror y por la atracción. ¿Pero por qué? Desde una perspectiva científica, estos individuos comparten un perfil, alta capacidad de manipulación, ausencia de remordimiento, narcisismo elevado, y un dominio absoluto del lenguaje emocional. Aunque no sienten empatía, aprenden a imitarla. No aman, pero saben cuándo sonreír. No sufren, pero saben cuándo mirar a los ojos y fingir dolor. Ted Bundy, por ejemplo, era un maestro del disfraz emocional. Vestía como un profesional respetable, hablaba con seguridad, sonreía con inteligencia. Usaba un brazo enyesado para pedir ayuda a mujeres jóvenes. Una simple actuación, que desarmaba cualquier defensa. No parecía un monstruo. Parecía un hombre necesitado. Y eso bastaba. Manson, en cambio, no necesitaba esconderse. Su fuego era ideológico. Creó una narrativa mesiánica, una comunidad, una familia. Su carisma era de otro tipo, no individual, sino tribal. Prometía pertenencia, conexión, sentido. Y las mariposas volaron hacia él, no por quién era, sino por lo que ofrecía, una identidad en medio del vacío. Ramírez fue diferente. Oscuro, desafiante, caótico. Su atracción vino después, cuando ya estaba en prisión. Mujeres comenzaron a escribirle, a enviarle fotos, a declararle amor. ¿Era por sus palabras? ¿Por su historia? ¿O por el simple hecho de que encarnaba la oscuridad, y eso las hacía sentir vivas? La ciencia ha explorado este fenómeno. Lo llama hibristofilia, la atracción sexual o romántica hacia individuos que han cometido crímenes atroces. No es un trastorno en sí mismo, pero revela una dinámica compleja entre vulnerabilidad emocional, idealización y deseo de peligro. Aquí, la llama ya no es solo una figura individual. Es un símbolo. Se transforma en mito. Y tú, al escuchar sus nombres, ya no ves solo a un criminal. Ves una historia. Un personaje. Una figura que se sale del molde. Que arde con una intensidad extraña. Inexplicable. Irresistible. Pero no te confundas. Esta fascinación no surge del vacío. Hay factores sociales y psicológicos que la alimentan, los medios de comunicación que amplifican la figura del psicópata, el morbo humano hacia lo prohibido, la necesidad inconsciente de comprender lo incomprensible. En el fondo, estos hombres actúan como espejos oscuros. Nos devuelven una imagen distorsionada de nosotros mismos, la parte que quiere romper las reglas, la parte que desea ser especial, la parte que se siente atraída por el borde del abismo. Tú no estás sola en esta curiosidad. Es un fenómeno colectivo. Cultural. Pero eso no lo hace menos peligroso. Porque cuando la llama se convierte en símbolo, la mariposa ya no huye. Se queda. La observa. La admira. Y olvida que sigue siendo fuego. Así llegamos a la siguiente pregunta, inevitable. ¿Qué pasa cuando esa fascinación se convierte en amor? ¿Qué ocurre cuando una mariposa ya no solo gira alrededor del fuego, sino que decide posarse en él? La atracción del abismo, ¿por qué nos fascinan los malos? La mariposa no busca el fuego porque lo entiende, sino porque lo siente. Porque, aunque sepa que quema, hay una parte de ella que quiere tocarlo. Solo una vez. Solo un segundo. Tú has sentido esa curiosidad. Aunque lo niegues. Aunque digas que no eres así. Aunque cierres los ojos cuando aparecen esos nombres. Hay algo ahí que llama. Que te hace inclinar la cabeza, fruncir el ceño, y mirar un poco más. No estás sola. Desde la neurociencia, lo sabemos,
el cerebro humano está cableado para responder al estímulo de lo nuevo, lo misterioso y lo peligroso. La amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra situada en lo profundo de tu sistema límbico, se activa intensamente frente a situaciones ambiguas, amenazantes o intensamente emocionales. Y no distingue entre lo bueno o lo malo. Solo reconoce la intensidad. Esto explica, al menos en parte, por qué algunas personas experimentan excitación ante figuras peligrosas. La dopamina, el neurotransmisor del deseo y la anticipación, se libera en mayor cantidad cuando estás frente a estímulos impredecibles. Y los psicópatas, por definición, son impredecibles. La imprevisibilidad es adictiva. Lo que se repite predeciblemente, aburre. Lo que cambia, lo que no sabes cómo va a reaccionar, lo que te mantiene en tensión, eso genera un ciclo de recompensa. Entra el peligro. Entra la excitación. Entra la posibilidad del daño, y el cerebro lo interpreta como intensidad emocional. Como experiencia viva. Ahora bien, no se trata solo de química. También está la narrativa. Desde pequeñas, muchas personas han sido expuestas a la figura del chico malo como símbolo de virilidad, poder, atractivo. En las novelas, en las películas, en las canciones. El rebelde. El incomprendido. El que nadie puede domar, excepto ella. ¿Y qué ocurre cuando ese chico malo no es un personaje de ficción, sino un asesino real? El mecanismo narrativo sigue funcionando. Porque la mente humana no está diseñada para diferenciar con precisión entre lo simbólico y lo literal cuando hay emociones fuertes involucradas. A eso súmale la ilusión del control. Yo lo entendería, piensa la mariposa. Yo vería su lado humano. Conmigo sería diferente. Este pensamiento no es irracional. Es una construcción emocional. Un intento de transformar el fuego en hogar. De domesticar lo salvaje. De que el abismo devuelva la mirada, y no devore. La psicología evolutiva también tiene algo que decir. Algunos investigadores sugieren que ciertos rasgos psicopáticos, dominancia, riesgo, capacidad de liderazgo, fueron, en otros contextos, señales de éxito reproductivo. En sociedades antiguas, donde el poder físico y la frialdad podían significar supervivencia, estos rasgos tenían valor. Tal vez parte de esa atracción esté inscrita en capas muy antiguas de nuestra biología. Pero cuidado, entender no es justificar. La fascinación no es amor. Y la intensidad no es estabilidad. El problema surge cuando se confunden. Porque una mariposa puede sentir que el fuego es cálido, hasta que sus alas empiezan a arder. Y para muchas mujeres, ese momento llega demasiado tarde. Esta atracción por lo peligroso, por lo oscuro, por lo imposible, tiene consecuencias reales. Y tú, si no estás alerta, puedes encontrarte orbitando una llama que no pide permiso para consumir. La pregunta, entonces, no es solo por qué nos fascinan los malos. La verdadera pregunta es: ¿qué vacío, qué anhelo, qué herida, hace que confundamos peligro con pasión? Ted Bundy, el carisma que abrazó la oscuridad. La mariposa, hipnotizada por la belleza del fuego, no sabe que su resplandor oculta el olor de la ceniza. Solo siente el calor. Y eso basta para acercarse. Tú lo habrías visto y no lo habrías adivinado. Rostro amable, sonrisa segura, voz serena, modales cuidados. Un joven encantador. Estudiante de derecho. Inteligente. Educado. Carismático. Un hombre que sabía mirar a los ojos, hacerte sentir escuchada, única. Especial. Pero ese hombre era Ted Bundy. Uno de los asesinos más despiadados del siglo XX. Y eso no evitó, más bien alimentó, la fascinación de miles de mujeres. ¿Cómo lo logró? Ted Bundy encarnaba el fuego perfecto para la mariposa, no solo brillaba, sino que sabía disfrazar su llama de calidez. Su carisma no era un accidente, era su arma. La psicología lo explica con claridad: los psicópatas presentan lo que se conoce como afiliación superficial. Es decir, aprenden a imitar emociones, a simular empatía, a copiar el lenguaje corporal emocional, sin sentirlo realmente. Son actores de sus propias máscaras. Y Ted era un maestro en eso.
Desde la neurociencia, sabemos que este tipo de individuos suelen tener una actividad reducida en la amígdala y en la corteza prefrontal ventromedial, dos regiones del cerebro clave para la empatía, el juicio moral y la regulación emocional. En otras palabras, Bundy no sentía culpa, pero sabía perfectamente cómo fingirla. No le importaba tu dolor, pero sabía cómo consolarte. Porque era útil. Porque le servía. Porque le abría puertas. Y muchas mujeres no solo se sintieron atraídas. Se enamoraron. ¿Por qué? Porque él representaba esa dualidad peligrosa, el hombre que parece seguro, protector, encantador, pero que en realidad es el abismo disfrazado de refugio. El fuego que no quema al principio. Solo acaricia. Solo calienta. Solo convence. En sus juicios, mientras se relataban crímenes atroces, las cartas de admiradoras no dejaban de llegar. Mujeres que lo veían como una víctima. O como un malentendido. O como un espíritu libre. La ilusión era poderosa. Si es capaz de tanta oscuridad, también debe ser capaz de una intensidad de amor que nadie más conoce. Falso. Pero humano. Y tú puedes preguntarte cómo es posible. ¿Cómo alguien puede enamorarse de una figura así? Pero si alguna vez confundiste intensidad con amor, si alguna vez pensaste que un hombre difícil era más auténtico, si alguna vez creíste que podría sanar a alguien roto, entonces ya conoces la respuesta. Porque no se enamoraban de Ted Bundy. Se enamoraban de la imagen que él construía. De la historia que él vendía. De la esperanza de que, dentro de ese monstruo, hubiera un alma esperando ser salvada. Pero no la había. El caso de Ted Bundy no solo nos habla de un asesino. Nos habla de una pregunta incómoda: ¿por qué la vulnerabilidad emocional puede ser atraída por lo que más daño le hará? Tal vez porque parte del deseo humano no busca la seguridad, sino la intensidad. Y eso, a veces, es lo que destruye. La mariposa, cuando se quema, no entiende por qué. Solo recuerda el calor. Y eso, a veces, es más fuerte que la razón. Las mujeres que amaron a la llama, el caso de Carole Ann Boone. La mariposa no se lanza al fuego por ignorancia, sino por una esperanza silenciosa, la esperanza de que esa llama, única entre todas, no la consuma, sino que la envuelva con ternura. Que el fuego no destruya, sino que abrace. Que sea refugio, no ruina. Te hablo a ti, que ves las noticias y piensas que jamás podrías enamorarte de alguien como Ted Bundy. Te hablo a ti, que observas a Carole Ann Boone y no entiendes. ¿Cómo pudo una mujer inteligente, madre de un hijo, profesional, racional, construir una relación con un hombre que representaba todo lo que aterra? ¿Qué fuerza es esa que doblega el sentido común, la lógica, la autopreservación? Carole Ann Boone no fue la única. Pero sí fue una de las más visibles. No solo creyó en Bundy, lo amó. Lo defendió públicamente. Lo apoyó durante su juicio. Se casó con él en una sala de tribunal. Y tuvo una hija suya, concebida en circunstancias rodeadas de misterio, dentro de los muros de una prisión de máxima seguridad. ¿Cómo explicar eso? Para entenderlo, tienes que mirar más allá de lo que juzgas. Más allá del escándalo, del morbo, del absurdo. Carole Ann Boone no estaba, necesariamente, loca. Lo que sentía puede entenderse mejor si exploramos la profunda mecánica del deseo humano. Desde la psicología evolutiva, algunos estudios han sugerido que ciertos rasgos oscuros, como la confianza excesiva, el dominio, el riesgo o incluso la agresividad controlada, pueden activar mecanismos inconscientes de atracción. Estas características, en otro contexto, podrían haber sido señales de fuerza, de liderazgo, de capacidad para sobrevivir. Desde la neurociencia, sabemos que las relaciones emocionalmente inestables y de alto voltaje activan el sistema dopaminérgico del cerebro. Es decir, esas relaciones montaña rusa producen niveles de excitación y expectativa comparables a los de una adicción. Enfrentarse a lo impredecible, una mirada, una palabra, una promesa de redención, puede volverse tan estimulante como un juego de azar. Se alimenta el deseo, no a pesar del peligro, sino precisamente por él. Y hay algo más.
Muchos estudios han relacionado esta atracción hacia individuos peligrosos con experiencias previas de trauma, inseguridad emocional o necesidad de validación. En otras palabras, cuando creces en entornos donde el amor se mezcla con el miedo, puedes terminar confundiendo intensidad con afecto. Carol Ambone proyectó sobre Bundy una narrativa redentora. No amaba al asesino. Amaba al hombre que, según ella, estaba atrapado por errores o circunstancias injustas. Creía que su amor sería diferente. Que ella podría rescatarlo. Que él cambiaría por ella. Por su hija. Por su historia juntos. Pero el fuego no deja de arder solo porque alguien lo abrace con ternura. La ilusión se desgasta cuando choca contra la verdad. Cuando los detalles de los crímenes se acumularon, cuando la crudeza de los testimonios fue imposible de ignorar, cuando la distancia entre el hombre idealizado y el monstruo real se volvió abismal. Carol se alejó. Lentamente. Silenciosamente. Como la mariposa que, tras sentir las quemaduras, se retira, ya sin alas. Tú podrías pensar que esto no tiene nada que ver contigo. Pero mira más de cerca. ¿Nunca estuviste con alguien que sabías, en lo profundo, que no era bueno para ti? ¿Nunca intentaste cambiar a alguien con tu amor, creyendo que podría ser la excepción? ¿Nunca confundiste sufrimiento con pasión? Eso también es acercarse al fuego. Y aunque no siempre termina en tragedia, siempre deja marcas. La mariposa no es ingenua. Solo quiere creer. Pero el amor, sin límites, sin claridad, sin verdad, también puede consumir. Charles Manson, el fuego que creyó ser el sol. No toda llama brilla por su calor. Algunas solo queman con la ilusión de ser luz. Y sin embargo, para muchas mariposas, el resplandor bastó para seguirlo hasta el abismo. Charles Manson no era un hombre imponente, ni físicamente atractivo, ni exitoso. No era un líder por méritos, ni un sabio, ni un salvador. Y sin embargo, atrajo a decenas de jóvenes, especialmente mujeres, como si en él hubiera algo sagrado, hipnótico, incuestionable. ¿Cómo? Esa es la pregunta que quema. Porque si Manson fue capaz de reunir a su alrededor a una familia dispuesta a matar por él, entonces lo que lo sostuvo no fue fuerza, sino influencia. No fue respeto, sino una devoción que nació de una alquimia peligrosa, carisma, manipulación, vacío existencial y necesidad. Tú podrías pensar que jamás seguirías a alguien así. Pero si hubieras sido una joven de 17 años, perdida en los años 60, en un contexto de revolución, soledad y crisis de identidad, tal vez, solo tal vez, lo habrías mirado como tantas lo hicieron, como una llama. Una llama que prometía calor, pertenencia, propósito. La ciencia tiene una explicación para este tipo de atracción. Desde la neurobiología, se ha observado que el cerebro humano es especialmente sensible a ciertos patrones de liderazgo que mezclan ternura aparente con autoridad incuestionable. La ambivalencia emocional, alternar entre cuidado y miedo, activa zonas como la amígdala y el núcleo accumbens, generando un vínculo que puede volverse adictivo. La incertidumbre emocional se convierte en refuerzo intermitente, nunca sabes cuándo llegará la próxima gota de afecto, pero la esperas con desesperación. Manson lo sabía, aunque no en términos científicos. Sabía cuándo hablar en voz baja, cuándo susurrar una verdad a medias, cuándo abrazar y cuándo castigar. Era una llama disfrazada de hogar. La psicología social también nos ofrece claves. El fenómeno del pensamiento grupal, el deseo de pertenencia, el poder de una narrativa compartida, todo eso puede reducir el juicio crítico. Manson ofrecía respuestas simples a preguntas complejas: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Contra quién debemos luchar? Sus discursos delirantes sobre el apocalipsis, el racismo y la guerra eran envueltos en un lenguaje espiritual y contestatario que resonaba con quienes se sentían excluidos del sistema. Pero no hay que olvidar un detalle crucial: muchas de las mujeres que siguieron a Manson tenían historias de abandono, abuso o negligencia. Eran mariposas heridas, buscando en el fuego una forma de sentirse vistas. Y Manson, maestro de la percepción emocional,
supo presentarse como el espejo de sus carencias. Tú puedes ver los crímenes, los titulares, las imágenes del juicio. Pero hay que mirar más allá. Lo verdaderamente inquietante no es lo que hizo Manson, sino cómo logró convencer a otros para hacerlo por él. Como su llama no solo quemó a sus víctimas directas, sino también a quienes creyeron que él era un faro. Cuando, en realidad, era un incendio disfrazado de sentido. Esa es la lección que tal vez te incomoda. Porque todos, en algún momento, hemos seguido a alguien por razones que no terminamos de entender. Todos hemos depositado fe en una llama falsa, confiando en que iluminaría nuestro camino. Todos hemos sido, un poco, como ellas. El carisma no siempre es virtud. A veces es una trampa biológica. Una forma de explotar nuestras necesidades más humanas, amor, pertenencia, propósito. Y aunque creas que estás a salvo, la historia de Manson te recuerda que la llama más peligrosa no es la que quema a otros, sino la que te convence de que el fuego es amor. Las mariposas no solo mueren por acercarse a la llama. A veces, mueren por creer que la llama las ama. Las mariposas del abismo, las mujeres que siguieron a Charles Manson. No todas las mariposas son inocentes. Algunas, deslumbradas por la llama, terminan convirtiéndose en parte del fuego que las destruye. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten. Nombres que, en otro contexto, tal vez habrían sido olvidados entre millones. Pero junto a Charles Manson, se convirtieron en símbolo de una oscuridad compartida. No solo lo siguieron, mataron por él. Y esa realidad, incómoda y brutal, merece ser comprendida más allá del juicio inmediato. Tú podrías preguntarte, ¿cómo es posible que mujeres jóvenes, en muchos casos educadas, sensibles, incluso artísticas, se entregaran a una figura como Manson? ¿Qué clase de atracción puede ser tan intensa, tan ciega, que logre transformar la identidad, disolver la moral y reconfigurar por completo la brújula interna? La ciencia tiene algunas respuestas, y son tan inquietantes como reveladoras. Desde la neurociencia afectiva, se ha demostrado que los vínculos emocionales formados bajo presión, trauma o vulnerabilidad extrema pueden consolidarse con una intensidad que el cerebro registra como amor absoluto. El sistema límbico, encargado de procesar emociones y memorias afectivas, genera una huella duradera cuando se expone a experiencias que mezclan miedo, recompensa y pertenencia. En la familia Manson, estas jóvenes no solo encontraron un grupo, encontraron un propósito. Manson les ofrecía algo que muchos sistemas sociales les habían negado: visibilidad. Ser parte de algo más grande. Tener un lugar. Sentirse elegidas. Eso es algo que tú también entiendes, en lo profundo. Porque la necesidad de pertenecer es universal. Es un mecanismo ancestral, que ha garantizado la supervivencia humana desde tiempos tribales. El aislamiento se percibe como dolor físico en el cerebro, la inclusión, como alivio. Por eso, muchas de estas mujeres, en estados de fragilidad emocional, fueron seducidas no solo por el carisma de Manson, sino por el tejido afectivo de su comunidad. Pero hay más. La psicología del adoctrinamiento muestra cómo, bajo ciertas condiciones, cualquier individuo puede ser persuadido de aceptar ideas extremas si se cumplen tres variables: aislamiento, manipulación del lenguaje y control del refuerzo emocional. Manson ejercía las tres con precisión quirúrgica. Aislaba físicamente a su grupo, redefinía palabras y conceptos para crear su propia lógica interna, y dosificaba amor y castigo como un experto en condicionamiento. Y tú, aunque creas que jamás caerías en algo así, también has vivido versiones más suaves de estos mecanismos. Cuando alguien manipula tus emociones, redefine la realidad para hacerte dudar de ti mismo, o convierte tu necesidad de amor en una herramienta de poder, estás caminando en los bordes de ese mismo incendio. Las mujeres de la familia Manson no eran simplemente marionetas ni víctimas pasivas. Tomaron decisiones, sí. Pero esas decisiones fueron moldeadas por una arquitectura de control emocional que las llevó a cruzar umbrales que nadie imagina cruzar con conciencia plena. Y eso es lo que vuelve esta historia tan incómoda: no hay monstruos absolutos. Hay humanos rotos,
fascinados por una llama que prometía sentido. La metáfora de la mariposa cobra aquí un matiz más trágico. No solo se queman por la luz. A veces, se convierten en parte del fuego, creyendo que así serán eternas. Las mujeres que mataron por Manson pensaban estar salvando el mundo, abriendo una puerta a una nueva era. Eso les había prometido la llama. Y en ese engaño, perdieron no solo la libertad, sino también su reflejo. Porque cuando una mariposa se quema del todo, ya no queda nada que la recuerde como lo que fue. Solo cenizas y preguntas. El fuego más peligroso no es el que nos destruye desde fuera. Es el que nos hace creer que arder es la única forma de existir. Tú dijiste. La arquitectura del fuego, la psicopatía como trastorno emocional. Tú ves la llama. Pero lo que no ves, lo que casi nadie percibe, es cómo fue construida. Cada chispa, cada destello, tiene una estructura oculta. Un diseño interno frío, preciso, que permite que el fuego arda sin quemarse a sí mismo. Así es la psicopatía. Si has llegado hasta aquí, ya intuyes que lo que nos atrae no siempre es sano. Y lo que nos fascina no siempre nos pertenece. Pero para entender por qué algunas personas pueden incendiar vidas enteras sin sentir el más mínimo remordimiento, debemos mirar más de cerca. No al fuego que producen, sino a la estructura interna que lo sostiene, la mente del psicópata. La psicopatía no es un adjetivo, no es solo un término popular para describir a alguien cruel. Es un trastorno real, definido y estudiado desde la psiquiatría y la neurociencia. Y lo más inquietante es que muchas veces se oculta detrás de una sonrisa impecable, una mirada magnética o una presencia tranquilizadora. Desde la neurobiología, se ha comprobado que los psicópatas presentan alteraciones funcionales en áreas clave del cerebro, como la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial. Estas regiones están directamente implicadas en la empatía, la toma de decisiones morales y el procesamiento de emociones. En un cerebro típicamente empático, observar el sufrimiento ajeno activa respuestas emocionales inmediatas. En el cerebro psicopático, esa activación es mínima o inexistente. ¿Lo entiendes? Es como si esa llama que tú ves danzar frente a ti, esa que te calienta con promesas de intensidad y pasión, no tuviera combustible emocional. No se alimenta del amor, ni del dolor. Solo simula. Solo imita. La psicopatía se manifiesta como una combinación de rasgos que van más allá del comportamiento antisocial. Hay encanto superficial, una autoestima inflada, necesidad de estimulación constante, mentiras patológicas, manipulación, falta de remordimiento, y una frialdad emocional que puede pasar desapercibida. Hasta que es demasiado tarde. Y eso, justamente, es lo que fascina a tantas personas. Porque tú, al igual que otros, puedes caer en la trampa de creer que la intensidad emocional que proyecta un psicópata es real. No lo es. Es una representación. Una estrategia. Una forma de reflejar tus deseos, tus vacíos, tus anhelos, como un espejo emocional que solo devuelve lo que tú necesitas ver. Pero no todo psicópata es un asesino. De hecho, muchos jamás cometen crímenes violentos. Se mueven entre nosotros, en oficinas, en relaciones, en familias. Y a menudo, ocupan lugares de poder. La estructura emocional del psicópata les permite tomar decisiones sin el lastre de la culpa, lo que en ciertos entornos competitivos puede ser confundido con liderazgo o eficacia. Y aquí es donde tú debes despertar. Porque la mariposa no siempre sabe que está volando hacia una llama artificial. A veces, cree que encontró el sol. El peligro no está solo en el acto violento, sino en la capacidad del psicópata para seducir con una versión hiperreal de la emoción. Una copia tan perfecta que tu cerebro responde con los mismos circuitos que usa para el amor verdadero. Te hace sentir especial, visto, necesario. Hasta que, de pronto, algo se quiebra, y te das cuenta de que nunca estuviste en el centro. Solo eras otra pieza más de un juego cuidadosamente diseñado. Es importante comprender que la psicopatía no se cura con amor, ni se transforma con paciencia. No es un trauma que puedes reparar, ni un dolor que puedas redimir. Es una arquitectura neurológica profundamente distinta. No necesariamente malvada,
pero sí peligrosamente desconectada de lo que tú entiendes como humanidad. Por eso, conocer cómo funciona la psicopatía es como aprender a leer el mapa del incendio. Saber cuándo una llama es calor, y cuándo es trampa. Y tú, que vuelas entre luces buscando amor, recuerda, no toda luz es hogar. Algunas solo existen para consumirte sin dejar rastro. ¿Tú dijiste? Sí. La ilusión de salvar la llama. ¿Por qué algunas mujeres buscan proyectos? Tú vuelas hacia la llama, pero no solo por su calor. Lo haces porque crees que, tal vez, si la rodeas con tus alas, si la entiendes, si la abrazas lo suficiente, dejará de arder. Crees que puedes transformarla, domarla, humanizarla. Y ese espejismo es el inicio de tu propia combustión. En la superficie, puede parecer irracional. ¿Por qué alguien querría acercarse a una persona emocionalmente destructiva, a alguien que claramente representa un riesgo? Pero cuando observas más profundo, descubres una verdad dolorosa: no se trata solo de atracción. Se trata de una necesidad inconsciente. De un deseo de rescate mutuo. De una narrativa interna que dice, yo puedo ser quien lo salve. Este fenómeno no es exclusivo de los vínculos con psicópatas, pero en su caso se vuelve más peligroso, más devastador. En el corazón de muchas mujeres que se sienten atraídas por hombres emocionalmente dañinos hay una convicción oculta, sembrada muchas veces en la infancia: el amor verdadero lo puede todo. El amor sana. El amor transforma. Pero no siempre. La neurociencia ha mostrado cómo el sistema de recompensa del cerebro humano responde intensamente al esfuerzo emocional, especialmente cuando el resultado es incierto. Cuando alguien te hiere, se aleja, y luego te da una pequeña dosis de afecto, tu cerebro libera dopamina. Te premia por mantenerte cerca, por seguir intentando. Esto crea un ciclo de dependencia emocional, muy similar al de una adicción. No es solo la persona. Es la lucha. Es la esperanza de que algún día ese amor que tú entregas sea suficiente para cambiar al otro. La mariposa no se lanza al fuego por estupidez. Lo hace porque, en su universo, esa llama podría ser el hogar que nunca tuvo. Desde la psicología, esto se conoce como el síndrome del Salvador. Es un patrón relacional en el cual una persona, generalmente con una historia de vínculos inestables o negligentes, intenta compensar sus propias heridas rescatando a otros. Y cuanto más imposible parece el caso, más fuerte se vuelve el deseo de resolverlo. Los psicópatas, con su aparente vulnerabilidad intermitente, con sus gestos de humanidad bien calculados, alimentan este patrón a la perfección. No necesitan decirte directamente que lo salves. Saben exactamente qué emociones despertar en ti para que te lo propongas tú misma. Te conviertes en su proyecto, sin saber que el verdadero experimento es contigo. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Estás emocionalmente vinculada a alguien que no siente como tú, que no ama como tú, que no sueña como tú. Estás atrapada en una dinámica donde tú inviertes, tú das, tú sufres, y él solo recibe. Pero la culpa no es tuya. No es debilidad. No es falta de inteligencia. Es un mecanismo humano profundamente condicionado por experiencias tempranas, por expectativas culturales que glorifican el sacrificio femenino, y por un sistema emocional que premia el esfuerzo incluso cuando es destructivo. En el fondo, esta necesidad de salvar no es solo sobre el otro. Es un intento de salvarse a una misma. De llenar un vacío. De encontrar un propósito. Pero salvar a alguien que no quiere ser salvado, o que ni siquiera necesita hacerlo porque juega desde otra lógica, no es redención. Es entrega ciega. Es volar directo hacia una llama que solo conoce el lenguaje de la combustión. Tú crees que estás construyendo algo. Pero en realidad, estás alimentando un fuego que nunca fue tuyo. Así, entre las cenizas del intento, te preguntas en silencio, ¿y si no necesitaba que lo salvara, sino que me perdiera en su incendio? Richard Ramírez, El resplandor oscuro de la llama. Hay llamas que no solo arden, hipnotizan. Y tú, mariposa, no puedes evitar acercarte. No por ignorancia, sino por una extraña fascinación. Hay algo en ese resplandor peligroso que parece hablarle directamente a una parte oculta de ti.
Algo que no comprendes, pero que te atrae como si tu vida dependiera de ello. Richard Ramírez, el Night Stalker, fue uno de los asesinos más despiadados de la historia criminal estadounidense. Sus crímenes, cometidos en la década de 1980, eran el retrato del caos, invasiones nocturnas, violaciones, asesinatos, satanismo. Y, sin embargo, mientras el sistema judicial buscaba encerrarlo, otra fuerza emergía desde el otro lado del vidrio: cartas, fotografías, declaraciones de amor. Mujeres. Muchas. Admiradoras. Una vez más, la escena se repetía: una figura monstruosa, innegablemente peligrosa, comenzaba a atraer no solo atención mediática, sino devoción afectiva. ¿Pero por qué? La psicología tiene un término para este fenómeno: hibristofilia. Es la atracción sexual o emocional hacia personas que han cometido crímenes atroces. No se trata de una simple admiración por lo marginal. Es un deseo profundo de conexión con lo inaceptable. De tocar, con las manos del alma, aquello que la sociedad entera ha rechazado. Desde la neurociencia, el cerebro humano responde de forma intensa a lo impredecible. Las figuras como Ramírez rompen todos los esquemas, no siguen reglas, no piden permiso, no se reprimen. Y esa libertad radical, aunque esté teñida de sangre, activa en algunos cerebros una zona de recompensa parecida a la del enamoramiento. La corteza orbitofrontal se ilumina, las neuronas dopaminérgicas se excitan, y el cuerpo interpreta el caos como intensidad emocional. Tú no estás enamorada de Richard Ramírez. Estás enamorada de lo que representa. De esa llama oscura que, por un instante, te hace sentir viva en un mundo que a menudo parece dormido. Y él lo sabía. Lo cultivaba. En la cárcel, con su rostro anguloso, sus ojos penetrantes y su estética gótica, Ramírez construyó un personaje. No pidió amor, pero lo recibió a raudales. No ofreció ternura, pero la inspiró. Y eso no es casual. Es manipulación emocional en estado puro. Es un carisma invertido, no seduce por lo que da, sino por lo que quita. El vacío emocional de muchas de las mujeres que lo buscaban tenía raíces profundas, historias de abandono, traumas no resueltos, la sensación de invisibilidad social. Ramírez, con su presencia mediática, se convirtió en un símbolo de atención, de relevancia. Al querer a alguien tan visible, aunque fuese por motivos siniestros, muchas sentían que ellas también existían. Que eran vistas. Una mariposa prefiere quemarse que desaparecer. Y aquí se esconde una de las verdades más inquietantes del comportamiento humano: a veces, el deseo no busca la felicidad, sino la intensidad. No se trata de construir algo sano, sino de sentir algo fuerte. Aunque duela. Aunque destruya. Ramírez no fue un caso aislado. Fue una manifestación extrema de una lógica emocional que atraviesa a miles de personas en silencio: la necesidad de conectar con lo inalcanzable. De desafiar el bien y el mal como si el amor pudiese sobrevivir fuera de la moral. Pero la llama no cambia por amor. Solo consume. Y tú, que te acercaste creyendo que podrías sostenerla sin arder, comienzas a entender que hay fuegos que no buscan calor, buscan cenizas. Amando entre rejas, las mujeres que siguieron a Richard Ramírez hasta el final. Hay mariposas que no solo se acercan a la llama, deciden quedarse allí, aún sabiendo que arderán. No por ignorancia, sino por una lógica invisible, íntima, que las hace sentir más vivas cuanto más peligro corren. Tú las has visto. Tal vez tú también lo has sentido. Ese impulso irracional que empuja hacia lo prohibido. Hacia lo roto. Hacia lo que todos te dijeron que evitaras. Richard Ramírez no solo fue un asesino en serie. Fue, para muchas mujeres, una figura de deseo, un ícono oscuro. Desde que fue arrestado y llevado a juicio, comenzó a recibir cartas de amor, fotografías íntimas, e incluso propuestas de matrimonio. No una. Decenas. Algunas venían de mujeres que jamás habían cometido un crimen, que llevaban vidas aparentemente normales. Pero cuando lo vieron, cuando lo escucharon hablar con voz baja, con ese aire distante y ese rostro demacrado, algo se encendió. ¿Fue compasión? ¿Fue locura? ¿Fue amor?
Tal vez ninguna de esas palabras sea suficiente. Doreen Lioy fue una de ellas. Una periodista. Educada, profesional, sin antecedentes, sin vínculos con el crimen. Pero se enamoró de Ramírez mientras él estaba en prisión. No por lo que pudo ser, sino por lo que era. Asesino confeso. Portador de una oscuridad que nadie podía justificar. Y, sin embargo, ella lo visitaba. Lo escribía. Lo defendía. Terminó casándose con él en la prisión de San Quentin en 1996. No fue un caso aislado. Ramírez se convirtió en el centro de un fenómeno que va más allá de la hibristofilia. Estas mujeres no solo deseaban al asesino. Se sentían conectadas emocionalmente con su dolor, con su historia, con su distancia. Construyeron una narrativa en la que podían entenderlo, redimirlo, incluso salvarlo. Porque ahí está la trampa, no se enamoraron del criminal, sino del proyecto de redención que veían en él. La neurociencia ofrece algunas pistas. En situaciones donde el apego se forma en condiciones extremas, como las visitas a prisión, los entornos hostiles o el intercambio emocional por correspondencia, se generan vínculos de alta carga afectiva. La amígdala, que regula la respuesta emocional ante el miedo y la amenaza, puede confundirse. El sistema de recompensa dopaminérgico se activa ante el riesgo, como si el cerebro interpretara esa intensidad como una prueba de amor. Como si lo prohibido fuese también lo valioso. Además, cuando una persona proyecta un ideal sobre otra, especialmente alguien inaccesible, como un prisionero, se crea un fenómeno psicológico conocido como transferencia emocional. La figura del otro se convierte en un espejo de los deseos no cumplidos, de las heridas pasadas, de la necesidad de trascender la rutina. ¿Qué mejor escape que una historia de amor imposible con alguien marcado por el infierno? Tú, al observarlo desde fuera, podrías juzgarlo. Podrías llamarlo irracional. Pero si miras más profundo, verás la sombra de un patrón humano. El deseo de conexión en su forma más extrema. El anhelo de ser especial para alguien que ya no puede escapar. El espejismo de un amor eterno, porque la cárcel lo congela, lo encapsula. Mientras dura, parece incorruptible. Pero lo que brilla en la celda no es la llama de un amor verdadero. Es el reflejo distorsionado de una necesidad no resuelta. Y eso no ilumina, quema. Porque el fuego, cuando se encierra, no desaparece. Se concentra. Y las mariposas que lo rodean terminan girando eternamente en su órbita, hasta perderse en sí mismas. Mariposas del abismo, el perfil psicológico de quienes aman al psicópata. Tú no ves lo que ellas ven. O quizás, en secreto, sí lo comprendes. Esa atracción indescifrable por lo que lastima, por lo que consume. Mariposas que no huyen del fuego, sino que giran alrededor de él, como si su calor definiera su sentido de existencia. ¿Pero qué hay en el interior de esas mariposas? ¿Qué tipo de alma, de historia, de heridas, las lleva a enamorarse de una llama mortal? No todas las mujeres que se sienten atraídas por psicópatas son iguales. Pero muchas comparten patrones psicológicos que se repiten con una precisión que estremece. Tú, que observas con la mirada abierta de la reflexión, puedes empezar a delinear este perfil. No se trata de ingenuidad, sino de un mapa emocional tejido con soledad, baja autoestima, necesidad de validación. Y a veces una profunda desconexión con los modelos de amor saludable. Es un perfil complejo, como los laberintos interiores que a veces evitamos recorrer. Algunas crecieron rodeadas de figuras afectivas caóticas, donde el amor se mezclaba con el miedo. Padres ausentes o inconsistentes, parejas anteriores abusivas, entornos donde el afecto solo se ganaba a través del dolor o la sumisión. Para ellas, el amor nunca fue algo seguro. Fue algo que se lucha, que se conquista, que se arriesga. Y cuando aparece un psicópata, carismático, dominante, enigmático, esa narrativa se reactiva. No lo reconocen como peligroso. Lo ven como familiar. Desde la neurociencia, este fenómeno tiene raíces profundas. El sistema límbico, que gobierna nuestras emociones, guarda memorias emocionales más allá de lo racional. Así, lo conocido se siente seguro, incluso si es destructivo.
El circuito de recompensa dopaminérgico puede activarse ante estímulos extremos, como el riesgo o la idealización romántica. Es por eso que lo intenso, aunque sea tóxico, puede sentirse más real que lo sano. Además, está la teoría del apego. Muchas de estas mujeres presentan un estilo de apego ansioso o desorganizado. En ellas, el amor no se vive como un espacio de calma, sino como una montaña rusa emocional. Necesitan sentirse necesarias, salvadoras, indispensables. ¿Y quién más necesitado que un psicópata encerrado tras las rejas de su propia oscuridad? Pero también hay otro matiz, el narcisismo encubierto. En algunos casos, la atracción hacia el psicópata nace del deseo de ser la única que lo comprenda, la que lo cambie. Esa fantasía de redención no nace del amor hacia el otro, sino del hambre de significancia personal. De ser especial en un mundo donde muchas se sienten invisibles. ¿Y qué mayor hazaña que domesticar a un monstruo? Tú sabes que no es posible. Pero la mente humana se aferra a ficciones que llenan vacíos. Y esas ficciones, cuando se tejen con pasión, pueden volverse más poderosas que la lógica misma. Lo más triste es que, al enamorarse de estos hombres, muchas de estas mujeres terminan profundizando sus propias heridas. Porque los psicópatas no aman. No sienten culpa. No empatizan. Solo absorben, manipulan, usan. Y al final, dejan atrás cenizas. Mariposas rotas que confundieron calor con ternura. Pero tú no estás aquí para juzgar. Estás aquí para entender. Porque al mirar a quienes se enamoran de la oscuridad, también te asomas al abismo de la naturaleza humana. A las fracturas del alma. A los ecos de un amor que, en lugar de sanar, arde. La llama sigue ahí. Y las mariposas, una a una, siguen volando hacia ella, buscando algo que nunca encontrarán, pero que no pueden dejar de buscar. El síndrome de Estocolmo, cuando el amor nace de la prisión emocional. Tú, parado frente al espejo de la psicología humana, ves algo más que una simple reacción de sumisión. Ves un fenómeno tan complejo como inquietante, el síndrome de Estocolmo. Un espejo roto donde la víctima no solo sobrevive, sino que, de alguna manera, empieza a amar a su agresor. La mariposa se ha acostumbrado a la llama, y ahora la llama es su hogar. Imagina un escenario, un ser atrapado en una situación peligrosa, donde el daño emocional o físico parece ser inevitable. Esta persona comienza a desarrollar sentimientos de afecto, empatía, e incluso lealtad hacia la fuente de su sufrimiento. Este es el síndrome de Estocolmo, una paradoja psicológica que, aunque resulta incomprensible en un primer vistazo, es sorprendentemente común cuando se trata de relaciones con psicópatas. El síndrome de Estocolmo no es un fenómeno aislado. En muchos casos, las víctimas terminan desarrollando una conexión emocional con sus secuestradores o abusadores, sintiendo que ellos son los únicos capaces de salvarlos. Es una distorsión cognitiva que ocurre cuando, en medio del trauma, el cerebro trata de encontrar algo positivo en la situación. Se trata de un mecanismo de defensa, una forma de adaptación a la amenaza. Al sentirse impotente y atrapado, el cerebro, en su desesperación, opta por percibir a su agresor como un protector, como alguien capaz de brindarles, aunque sea en pequeñas dosis, algún tipo de afecto. La ciencia detrás de esto está profundamente vinculada a los circuitos cerebrales relacionados con el estrés y la recompensa. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, juega un papel importante en este proceso. Esta sustancia, que generalmente se asocia con vínculos afectivos saludables, también se libera en situaciones de estrés, como parte de la respuesta de lucha o huida. Sin embargo, cuando el individuo se encuentra en una situación prolongada de tensión emocional, donde el peligro es constante, la oxitocina puede generar un sentimiento distorsionado de apego hacia el agresor. Es como si el cerebro intentara encontrar consuelo en medio del caos, conectando la intensidad emocional del abuso con la posibilidad de amor. El psicópata, por su parte, es un maestro en la manipulación. Su falta de empatía, junto con su habilidad para leer a las personas, les permite crear un vínculo emocional que es, en realidad, un vínculo de control. El agresor, al jugar con los miedos y deseos de su víctima, puede hacerla sentir especial,
la única persona que puede entenderlo, reforzando la idea de que la víctima es crucial para su supervivencia emocional. Esto crea una falsa reciprocidad, donde la víctima no solo siente compasión por su agresor, sino que, de alguna manera, cree que está salvando a esa persona de su propio tormento interno. Es importante no confundir el síndrome de Estocolmo con el amor genuino. Lo que ocurre aquí es una distorsión de la realidad. En lugar de una relación basada en el respeto mutuo y el bienestar compartido, existe una dinámica de poder y control donde la víctima se convierte en prisionera de una ilusión. La llama, en este caso, no es una fuente de calor curativo, sino una fuerza destructiva que consume sin piedad, mientras la mariposa sigue volando hacia ella, cautiva de la falsa promesa de seguridad. El psicópata, con su manipulación hábil y calculada, logra que la víctima se someta emocionalmente, invalidando sus propios sentimientos y deseos. La víctima, atrapada en la confusión de este amor tóxico, se convierte en una mariposa que no puede dejar de volar hacia la llama, aunque su supervivencia dependa de alejarse de ella. Es una paradoja dolorosa, el amor se convierte en una prisión emocional, una prisión construida con la propia vulnerabilidad. El síndrome de Estocolmo es solo una de las muchas formas en las que las víctimas de psicópatas pueden quedar atrapadas en su telaraña emocional. Es el amor mal entendido, una emoción transformada en una trampa, donde la víctima se convierte en su propio carcelero. Tú, al observar este fenómeno, te enfrentas a una verdad aterradora: el amor puede convertirse en un campo de batalla, donde las heridas se infligen no solo con las manos del agresor, sino también con las ideas que uno mismo cultiva. El síndrome de Estocolmo es una llamada de atención. Nos recuerda que el amor no siempre es lo que parece, y que en algunos casos, lo que creemos que nos salvará puede ser, en realidad, lo que nos consume. La influencia de los medios de comunicación, ¿nos están vendiendo la imagen del psicópata romántico? En el mundo de las historias que nos cautivan, la llama siempre parece estar más cerca de lo que imaginamos. Y, sin embargo, en lugar de huir de su calor abrasador, la mariposa se acerca, atraída por el resplandor seductor de lo prohibido. En los medios de comunicación, el psicópata ya no es solo un monstruo, sino una figura intrigante, casi romántica. ¿Es este el cuento que nos han contado, o hemos sido seducidos por una narrativa construida cuidadosamente para manipular nuestra percepción? Hoy en día, los psicópatas son presentados, con creciente frecuencia, como personajes fascinantes, complejos y, en ocasiones, incluso deseables. La cultura popular, a través de películas, series, libros e incluso documentales, ha jugado un papel fundamental en crear una versión suavizada y seductora de estos individuos. Han pasado de ser meros villanos a figuras carismáticas y enigmáticas, cuyos oscuros deseos parecen irresistibles. La trama se repite una y otra vez: el psicópata, con su inteligencia aguda, su magnetismo emocional y su capacidad para manipular a todos a su alrededor, conquista corazones mientras, en secreto, trama su siguiente movimiento. La mariposa, cautiva del brillo de la llama, se ve atraída por el peligro y la fascinación del caos, sin percatarse de la destrucción inminente. Es el mismo patrón, solo que enmascarado de romance y misterio. Los medios de comunicación no son ajenos a este fenómeno. Series populares como Dexter, Hannibal y You han humanizado a sus protagonistas psicópatas, mostrándolos como personas complejas con emociones profundas. Estos personajes, aunque cometen crímenes atroces, a menudo tienen una vulnerabilidad que los hace más accesibles, más reales. Esta representación puede hacernos pensar que el mal no es algo completamente ajeno a nosotros, sino que puede estar, de alguna manera, vinculado a una parte más oscura de nuestra propia humanidad. ¿Pero por qué esta fascinación? ¿Por qué buscamos, incluso de manera inconsciente, ver al psicópata no solo como un criminal, sino como un ser con una vida emocional rica y profunda? La respuesta está, en parte, en cómo los medios de comunicación explotan los elementos que nos atraen: el misterio, el peligro, el carisma y la audacia. Los psicópatas son, a menudo, retratados como seres tan decididos a romper las reglas y a vivir fuera de los límites, que pueden parecer casi románticos. Sus vidas son un no ir más allá,
un desafío constante al statu quo. En un mundo donde muchos se sienten atrapados por las normas sociales y las expectativas, los psicópatas representan una forma de libertad radical. Sin embargo, esta representación distorsionada y glamorizada tiene consecuencias más allá de la pantalla. La cultura popular afecta nuestras percepciones de la realidad, y esta reinterpretación del psicópata como una figura atractiva, carismática y fascinante, puede llevarnos a justificar o minimizar la gravedad de sus actos. Nos hace pensar que, quizás, solo falta conocer mejor a estas personas, comprender su trauma, para descubrir una humanidad oculta bajo la superficie de sus crímenes. La realidad, sin embargo, es muy diferente. El psicópata no es un héroe incomprendido, sino un individuo con un trastorno emocional profundo y destructivo. Su incapacidad para experimentar empatía o remordimiento, su falta de conciencia de las consecuencias de sus acciones, y su habilidad para manipular y controlar a los demás, hacen de ellos personas peligrosas. No importa cuán atractivos puedan parecer, las consecuencias de relacionarse con ellos son devastadoras. Pero, al igual que la mariposa, que persigue la llama por un impulso casi instintivo, los espectadores a menudo no se dan cuenta de la trampa emocional en la que caen. El psicópata en los medios está diseñado para enganchar, para crear una fascinación que lo hace irresistiblemente cautivador. Sin embargo, lo que se oculta bajo esta imagen es una trampa peligrosa que, si se traslada al mundo real, puede tener consecuencias catastróficas. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que los medios de comunicación modelen nuestra visión del amor, el peligro y la atracción? ¿Estamos cayendo en la trampa de ver al psicópata como un objeto de deseo, olvidando su verdadera naturaleza? Como mariposas cautivas por la llama, podemos quedar atrapados en la ilusión, sin entender que lo que parece fascinante y mágico puede ser, en realidad, lo más destructivo para nuestra propia psique. El mensaje es claro: no dejemos que los relatos artificiales construyan nuestra percepción de lo que es seguro, saludable y auténtico. En la vida real, la llama solo consume. Y, por más brillante y seductora que sea, nunca será un lugar para que una mariposa encuentre su paz. ¿Es posible enamorarse de un psicópata? En cada rincón de la mente humana, hay un deseo profundo por comprender el misterio del amor, por explorar la conexión emocional que nos une con otro ser. Pero, cuando el amor se encuentra con el vacío emocional de un psicópata, esa conexión se convierte en un engaño, una ilusión que, aunque poderosa, está destinada a destruir. ¿Es realmente posible enamorarse de un psicópata? El amor, en su forma más pura, se basa en la empatía, la comprensión y el compromiso. Es una conexión que se construye a través de la reciprocidad, de dar y recibir, de compartir los momentos más vulnerables y profundos de nuestra existencia. Sin embargo, cuando esa conexión se establece con una persona que carece de empatía, como un psicópata, la dinámica emocional que se forma es profundamente disfuncional. En lugar de un amor genuino, lo que se experimenta es una simulación, una ilusión que, aunque intensa, está vacía de significado real. La clave para entender por qué algunas personas se sienten atraídas, y en muchos casos, enamoradas de psicópatas, radica en la manera en que estos individuos manipulan y seducen a los demás. La neurociencia ha demostrado que las interacciones emocionales que desencadenan en nuestro cerebro están relacionadas con sistemas de recompensa y placer. Los psicópatas, al ser excepcionalmente buenos para leer las emociones y deseos de los demás, se convierten en maestros de la manipulación emocional. Su falta de empatía y su capacidad para imitar emociones humanas los hace extremadamente buenos para crear una ilusión de cercanía y amor. Al principio, las personas que caen en la trampa de un psicópata pueden sentir que están siendo vistas, comprendidas y aceptadas de una manera que nunca antes lo habían experimentado. Los psicópatas saben exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo hacer que el otro se sienta especial. Esta habilidad les permite construir una conexión superficial, pero poderosa, que se siente tan genuina que puede confundirse con el amor. El psicópata, entonces, no es solo un ser sin emociones genuinas, sino un experto en sembrar la ilusión de un amor perfecto. La persona enamorada, cautiva de esa fantasía, comienza a idealizar al psicópata, creyendo que hay algo profundamente especial en esa relación.
Y es aquí donde entra en juego el peligro. La relación se convierte en una dependencia emocional, en la que la persona se ve atrapada por la necesidad de mantener esa ilusión de amor, aun cuando los comportamientos del psicópata sean destructivos. Pero, ¿por qué algunas personas caen en esta trampa? La respuesta radica, en parte, en las necesidades emocionales no satisfechas de quienes se sienten atraídos por estas figuras. Las personas que han experimentado traumas emocionales, abandono o una profunda falta de validación pueden ser más vulnerables a las manipulaciones del psicópata. El amor que el psicópata ofrece parece llenar un vacío emocional, pero, en realidad, lo que hace es profundizar ese vacío, ya que está basado en la falsedad y la manipulación. Además, la neurociencia explica que el cerebro humano responde a la novedad y al peligro de una manera adictiva. Las relaciones con psicópatas, que están llenas de altos y bajos emocionales, desencadenan un torrente de neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina y la oxitocina. Estos químicos pueden generar una sensación de excitación, euforia e incluso apego, lo que refuerza la conexión emocional, aunque ésta sea profundamente tóxica. Así, el amor hacia un psicópata no es realmente amor en su forma más pura, sino una mezcla de adicción emocional y dependencia psicológica. Lo que parece un amor idealizado, lleno de pasión y emoción, es en realidad una trampa, diseñada para mantener a la persona cautiva y a merced de la manipulación del psicópata. Es un amor que no puede prosperar, porque carece de los fundamentos esenciales de la confianza, el respeto y la reciprocidad. A lo largo de la historia, ha habido casos documentados de personas que se han enamorado de psicópatas o incluso han permanecido en relaciones destructivas con ellos durante años. Estos individuos, aunque conscientes en algunos momentos de los comportamientos dañinos del psicópata, se ven incapaces de dejar la relación debido a la intensa conexión emocional que han experimentado. Este es un claro ejemplo de cómo la manipulación emocional puede crear un lazo que es, en realidad, una cadena invisible, difícil de romper. Finalmente, debemos entender que enamorarse de un psicópata no es el resultado de un fallo en la moralidad o el juicio, sino una manifestación de una dinámica psicológica y emocional compleja. Las personas atrapadas en este tipo de relaciones necesitan reconocer que, aunque lo que experimentan pueda parecer amor, en realidad no lo es. El verdadero amor solo puede florecer en un entorno de reciprocidad, empatía y respeto mutuo, donde ambas partes se nutren y crecen juntas, no donde una de ellas se ve constantemente manipulada, explotada y emocionalmente destruida. Así como la mariposa, que vuela hacia la llama sin comprender el peligro, las personas enamoradas de psicópatas pueden verse atrapadas por una ilusión que, aunque brillante y atractiva, está destinada a consumirlas. Y es solo al enfrentar esta verdad que pueden comenzar a liberarse y encontrar una forma genuina de amor que les permita florecer, sin la necesidad de vivir en las sombras de una relación destructiva. ¿Qué buscan las mujeres en los psicópatas? Cuando se observa a las mujeres que sienten una atracción inexplicable hacia los psicópatas, una pregunta se impone: ¿qué es lo que realmente buscan en estos individuos? ¿Es una necesidad de amor, de aventura, de desafío? La respuesta, aunque compleja, involucra varios factores psicológicos que pueden iluminar el oscuro atractivo de estos seres aparentemente inalcanzables. Desde una perspectiva neurocientífica, es posible que el cerebro de una persona esté programado para buscar estímulos intensos, emociones extremas, y lo que algunos psicólogos llaman novelty seeking, búsqueda de novedades. En un mundo lleno de rutinas, la vida cotidiana a menudo puede sentirse vacía o predecible. Aquí es donde los psicópatas entran en escena, con su capacidad para generar altos niveles de excitación emocional, desafío y misterio, pueden parecer una fuente de aventura y novedad. Esta búsqueda de experiencias nuevas puede activar la dopamina en el cerebro, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa, creando un deseo de más. Por otro lado, no podemos pasar por alto el factor de la fascinación por el peligro y lo prohibido. Las mujeres que se sienten atraídas por los psicópatas a menudo lo hacen por una necesidad inconsciente de emoción extrema. Los psicópatas, por su naturaleza, viven en los márgenes de la sociedad, sin seguir las reglas que los demás respetan. Esta rebeldía contra lo establecido puede parecer liberadora,
un escape de las convenciones y las limitaciones impuestas por la cultura o la sociedad. La figura del psicópata, entonces, se convierte en una representación del hombre de acción, del individuo que rompe las reglas, que no tiene miedo de tomar lo que quiere. Esta sensación de desafío puede ser increíblemente atractiva, especialmente cuando se conecta con la idea de que una mujer, en este contexto, puede ser vista como alguien capaz de domesticarlos, de salvarlos de sí mismos. Sin embargo, esta atracción no es solo un fenómeno de búsqueda de emociones. En muchos casos, está relacionada con profundas inseguridades personales y deseos no resueltos de afecto y validación. Muchas mujeres que se sienten atraídas por los psicópatas pueden haber experimentado una falta de amor o afecto en sus vidas, lo que las hace vulnerables a las promesas superficiales de un amor intenso y apasionado. Los psicópatas son hábiles en hacer que las personas se sientan especiales, que las conviertan en el centro de su atención durante un corto periodo de tiempo, lo que activa el cerebro en niveles emocionales profundos. Esta promesa de atención y amor puede ser embriagadora para alguien que ha estado buscando aceptación, especialmente si ha sufrido de carencias emocionales. Las psicólogas que han estudiado este fenómeno sugieren que, a menudo, las mujeres que buscan a los psicópatas lo hacen en busca de un proyecto que salvar. Esta tendencia está vinculada a la creencia de que, a través de su amor y dedicación, pueden cambiar a la persona. En otras palabras, sienten la necesidad de rescatar a un individuo roto, deseando transformarlo de su estado destructivo en un ser emocionalmente sano. La idea de que pueden ser la salvadora de alguien, de influir en su vida de una manera positiva, puede darles un sentido de propósito, incluso si el psicópata no tiene intenciones de cambiar. Esta dinámica de salvadora es profundamente emocional y, en muchos casos, está ligada a la necesidad de sentirse valiosa, de creer que su amor es tan fuerte y transformador que puede redimir a alguien que parece irreparable. Otra motivación subyacente podría ser la fascinación por la supuesta superioridad que los psicópatas parecen tener. Estos individuos a menudo exhiben una confianza extrema, una desinhibición que puede parecer magnética, y un control sobre su entorno que puede ser muy atractivo para algunas personas. La seguridad con la que se mueven por el mundo, sin miedo a las consecuencias de sus actos, puede parecer como una forma de poder que las personas que se sienten inseguras o dudosas en su propio comportamiento desean tener. En este sentido, la figura del psicópata puede ser percibida como un modelo a seguir, una persona que no está atada por las limitaciones de la moralidad o la culpa. Además, la naturaleza impredecible del psicópata, su capacidad para mantener una apariencia de normalidad mientras oculta su verdadera naturaleza, añade un aire de misterio que atrae a algunas personas. La imprevisibilidad genera una sensación de excitación, porque nunca se sabe con certeza cómo reaccionará el psicópata, lo que mantiene la relación en un estado constante de anticipación. Sin embargo, todo esto oculta una verdad dolorosa: la atracción por los psicópatas es una forma de autoengaño. Las mujeres que se sienten atraídas por estas figuras, a menudo lo hacen porque buscan lo que les falta, ya sea validación, emoción, propósito o un sentido de control sobre su vida. La realidad, sin embargo, es que lo que los psicópatas ofrecen es superficial y destructivo. Su habilidad para manipular, para crear ilusiones de amor y afecto, es tan convincente que las personas se sumergen en una relación tóxica que no tiene ningún futuro real. El amor hacia un psicópata, aunque intensamente adictivo, está basado en una ilusión, en una fantasía que no puede sostenerse en el tiempo. Lo que parece ser una fuente de gratificación, emoción y seguridad es, en realidad, un ciclo de manipulación y abuso emocional. La búsqueda de lo que los psicópatas ofrecen no es solo una cuestión de querer ser parte de algo peligroso, sino una manifestación de necesidades emocionales no satisfechas, de deseos de ser amados y aceptados a toda costa. Incluso si eso significa perderse a sí mismos en el proceso. La comprensión de estas dinámicas, de lo que realmente buscan las personas en los psicópatas, es fundamental para romper el ciclo destructivo y comenzar a sanar. Reconocer las motivaciones que impulsan esta atracción puede ayudar a las personas a liberar su mente y corazón de las garras de una relación manipulativa y, finalmente, encontrar un amor real. Uno que no esté basado en la falsedad y el dolor, sino en la autenticidad y la reciprocidad.
Las consecuencias emocionales y psicológicas de enamorarse de un psicópata. En un mundo donde las emociones y la razón están en constante tensión, enamorarse de un psicópata puede ser una experiencia profundamente destructiva. Al principio, la atracción puede parecer inofensiva, una chispa de emoción que enciende la pasión y la curiosidad. Pero con el tiempo, esa chispa se convierte en un fuego voraz que consume, destruye y deja cicatrices invisibles en las personas involucradas. Las consecuencias emocionales y psicológicas de una relación con un psicópata son profundas, complejas y devastadoras, afectando a la persona que se enamora en niveles que pueden no ser completamente entendidos hasta mucho después de que la relación haya terminado. Uno de los efectos más inmediatos es la erosión de la autoestima. Los psicópatas son expertos manipuladores que, a menudo, utilizan tácticas sutiles de control emocional para minar la confianza de su pareja. A través de un proceso conocido como gaslighting, donde la víctima empieza a dudar de su propia percepción de la realidad. Las personas que se enamoran de psicópatas pueden experimentar una disminución gradual de su autoestima. Lo que comienza como una relación apasionada y extrovertida se convierte en una fuente constante de inseguridad. La persona comienza a sentirse atrapada, incapaz de confiar en sus propias emociones y pensamientos, cuestionando su valía como ser humano. La manipulación emocional se convierte en un ciclo que no solo degrada su bienestar psicológico, sino que también les impide ver la relación por lo que realmente es, tóxica y destructiva. Este desgaste psicológico tiene efectos a largo plazo. Las víctimas de psicópatas a menudo desarrollan trastornos de ansiedad y depresión. La constante incertidumbre de la relación, el comportamiento impredecible del psicópata y las promesas rotas de amor y lealtad crean un ambiente de estrés constante. El cerebro, en su intento de procesar la montaña rusa emocional, queda atrapado en un ciclo de alta excitación y agotamiento. Este estrés crónico puede alterar los niveles de cortisol, una hormona relacionada con la respuesta al estrés, lo que puede tener efectos devastadores para la salud mental y física. La ansiedad se convierte en un compañero constante, y la sensación de que algo está mal, pero sin poder identificar claramente qué es, puede ser abrumadora. Además, una relación con un psicópata, por su naturaleza destructiva, a menudo deja a la víctima emocionalmente exhausta. El proceso de manipulación es agotador, tanto física como emocionalmente. Las personas que se encuentran atrapadas en una relación con un psicópata suelen experimentar lo que se conoce como fatiga emocional. Un estado en el que las reservas psicológicas se agotan debido a la constante lucha por mantener la relación a flote. Las personas pueden sentirse atrapadas entre el deseo de que las cosas mejoren y la creciente conciencia de que el psicópata nunca cambiará. Esta constante contradicción interna puede crear un vacío emocional, dejándolas sintiéndose vacías, solas y desconectadas de sí mismas. El daño emocional no se limita solo a la víctima directa. Las personas cercanas a ellas, como amigos y familiares, también se ven afectados. Los psicópatas son expertos en dividir a las personas, y a menudo crean una dinámica de aislamiento que aparta a la víctima de su red de apoyo. La manipulación que experimentan las personas enamoradas de psicópatas también afecta sus relaciones con los demás. Las víctimas, atrapadas en una relación destructiva, se alejan de amigos y familiares, no solo porque el psicópata las manipula, sino también porque sienten vergüenza y miedo de que los demás descubran lo que está sucediendo. Esta soledad amplifica aún más el daño emocional, dejando a la víctima sin recursos para enfrentar la realidad de la situación. Otra de las consecuencias psicológicas de estar involucrado con un psicópata es el trauma complejo. Cuando una persona ha sido sometida a una manipulación constante y abusiva durante un largo periodo de tiempo, el cerebro comienza a adaptarse a esa realidad distorsionada. El abuso emocional, las promesas incumplidas, el amor intermitente y la manipulación psicológica crean un entorno donde la víctima pierde la capacidad de ver las cosas con claridad. Este trauma emocional puede manifestarse en trastornos como el trastorno de estrés postraumático, TEPT, donde la persona revivirá los momentos más dolorosos de la relación en forma de flashbacks y pesadillas, dificultando la capacidad de encontrar paz mental. El proceso de recuperación de este tipo de relaciones es largo y difícil.
La persona que se ha enamorado de un psicópata no solo debe enfrentarse a la pérdida de la relación en sí, sino a la reconstrucción de su propia identidad. Muchos que se han involucrado en relaciones con psicópatas sufren de una sensación de desconexión de sí mismos, como si hubieran perdido su esencia en el proceso. Es un desafío recuperar la confianza en las propias decisiones y en la capacidad de juzgar correctamente las situaciones. Es necesario un largo proceso de autocomprensión, terapia psicológica y apoyo de redes de amigos y familiares para reconstruir una vida que ha sido despojada de su sentido de seguridad. Sin embargo, el proceso de sanación no es imposible. Con el tiempo, las personas pueden recuperar su bienestar emocional, pero el camino es arduo. La clave es reconocer la manipulación y el daño que se ha hecho, y tomar pasos conscientes para romper los lazos que siguen atando a la víctima al psicópata. Es un acto de valentía, de introspección profunda, y de aceptación de que lo que parecía un amor apasionado era, en realidad, una trampa que solo buscaba su destrucción. En este viaje de sanación, el primer paso es comprender la gravedad de las consecuencias emocionales y psicológicas. Solo al enfrentar la verdad se puede dar el siguiente paso hacia la recuperación. Liberarse del psicópata es el primer acto de amor propio, un compromiso con uno mismo para sanar, reconstruirse y volver a encontrar la paz interior. Como protegerse de relaciones destructivas. La atracción hacia lo prohibido, el peligro y lo desconocido puede ser fascinante, incluso tóxico, pero, cuando esa atracción se convierte en una relación destructiva con un psicópata, el costo emocional y psicológico puede ser devastador. Saber cómo protegerse de caer en relaciones de este tipo es fundamental para preservar la salud mental y emocional. A veces, la respuesta está en la prevención, en reconocer las señales de alerta antes de que la situación se vuelva irreversible. El primer paso para protegerse es aprender a identificar los patrones de comportamiento característicos de los psicópatas. Estos individuos tienen una habilidad notable para disfrazar sus verdaderas intenciones, presentándose como encantadores y carismáticos en un principio. A menudo, muestran un deseo implacable de controlar, manipular y dominar a quienes los rodean. Son expertos en leer a las personas y en ajustarse a sus expectativas para crear una fachada atractiva, para luego empezar a manipularlas emocionalmente. Si bien esto puede ser difícil de detectar al principio, hay señales sutiles que siempre están presentes. Una de las señales más comunes es el encanto superficial. Los psicópatas tienden a ser extremadamente carismáticos y encantadores, lo que les permite ganarse la confianza de los demás rápidamente. Esto puede ser particularmente atractivo para quienes buscan una conexión emocional profunda o una relación que les haga sentir especiales. Sin embargo, detrás de esta fachada de simpatía y atractivo, se oculta una persona que no tiene empatía, ni consideración genuina por el bienestar de los demás. Este encanto, aunque puede parecer inofensivo, a menudo es una estrategia manipulativa diseñada para crear una conexión emocional rápidamente y ganar control sobre la otra persona. Otra señal que debe generar alerta es la instalación de dependencia emocional. Los psicópatas son maestros en crear una falsa sensación de conexión y exclusividad, haciendo que la otra persona dependa completamente de ellos para su bienestar emocional. En sus intentos de control, a menudo juegan con la inseguridad y las necesidades emocionales de su pareja, alimentando las dudas y los miedos, solo para luego proporcionar alivio temporal. Este ciclo de refuerzo intermitente es lo que mantiene a la persona atrapada, pensando que, si solo hace lo correcto, el psicópata cambiará. La clave aquí es reconocer que el amor genuino no está basado en la dependencia, sino en la libertad y el respeto mutuo. El aislamiento social es otro patrón común. Los psicópatas tienden a alejar a sus parejas de amigos y familiares, creando una dinámica de aislamiento que facilita el control. Al distanciar a la víctima de su red de apoyo, el psicópata se asegura de que no haya una intervención externa que pueda ayudar a la persona a ver la relación desde una perspectiva objetiva. Si alguna vez te encuentras en una situación donde tu círculo cercano empieza a estar preocupado por tu relación y te sientes incómodo al compartir detalles con ellos, esa es una clara señal de que algo no está bien. Una señal igualmente importante es el comportamiento inconsistente y la falta de responsabilidad. Los psicópatas suelen mostrar una notable incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. Esto se traduce en mentiras, justificaciones y evasivas.
Siempre tienen una excusa para cada situación negativa, nunca reconociendo sus errores o su impacto en los demás. Esta falta de responsabilidad, combinada con la manipulación emocional, puede crear una sensación de desesperanza en la víctima, quien comienza a dudar de sí misma y a aceptar las explicaciones del psicópata como válidas, aunque no lo sean. Aquí es esencial aprender a confiar en tu intuición y no ceder a las explicaciones que no hacen sentido. Cuando se trata de protegerse de una relación destructiva, también es crucial tener en cuenta la autoestima. Las personas con una autoestima saludable son menos propensas a caer en las trampas de un psicópata. Aquellos que se sienten seguros de sí mismos, que tienen límites claros y que saben lo que merecen, pueden detectar más fácilmente las señales de abuso emocional y manipulación. Cultivar una autoestima sólida no es un proceso rápido, pero es una inversión que puede protegerte de relaciones dañinas en el futuro. Es importante aprender a decir no, a poner límites claros y a no tolerar comportamientos que te hagan sentir incómodo o inseguro. El autoconocimiento es otro aspecto fundamental de la protección. Conocer tus propias necesidades emocionales y tus vulnerabilidades te permite reconocer las tácticas manipulativas cuando se presentan. Si sabes qué tipo de relaciones buscas y qué necesitas de una pareja, será más fácil detectar cuando alguien no está cumpliendo con esos criterios de manera genuina. Además, entender tus patrones emocionales y psicológicos puede ayudarte a identificar las áreas en las que eres más susceptible a la manipulación, lo que te permitirá estar más alerta y prevenir el daño. La intervención externa es también una herramienta poderosa. Hablar con amigos, familiares o terapeutas acerca de una relación sospechosa puede proporcionar una perspectiva externa que, en muchos casos, es crucial para entender la situación con claridad. Los psicópatas a menudo intentan crear una burbuja emocional en la que sus víctimas se sienten aisladas. Por lo que es fundamental mantener una red de apoyo sólida que pueda ayudar a ver los problemas que se están pasando por alto. Finalmente, la acción es la clave. Reconocer las señales de alerta es importante, pero lo que realmente marca la diferencia es actuar en consecuencia. Si sospechas que estás involucrado en una relación destructiva, no tengas miedo de poner distancia y buscar ayuda. La independencia emocional y la capacidad de cortar vínculos con relaciones dañinas son esenciales para tu bienestar a largo plazo. En resumen, protegerse de relaciones destructivas con psicópatas comienza con la educación y la conciencia. Saber reconocer las señales de manipulación y control te permitirá tomar decisiones informadas y evitar caer en la trampa emocional que un psicópata tiende a tejer. La clave es tener confianza en ti mismo, establecer límites claros y, sobre todo, no tener miedo de buscar ayuda cuando sea necesario. Liberarse de una relación con un psicópata es un acto de amor propio, un acto valiente de poner tu salud mental y emocional por encima de cualquier vínculo tóxico. El primer paso es reconocer que mereces una relación basada en el respeto, la confianza y la empatía, no en la manipulación y el control. La llama, la mariposa y el espejo final. Tú ya conoces la historia, la mariposa vuela, fascinada, hacia la llama. No porque quiera quemarse, sino porque la luz le promete algo que no entiende, algo que necesita. Y, en su búsqueda de sentido, cae. Así es como muchos se han acercado, sin saberlo, a figuras que brillan con intensidad pero arden por dentro. Psicópatas, manipuladores, encantadores letales. Hombres, y también mujeres, que han perfeccionado el arte de disfrazar el peligro con carisma. En esta última parte, te invito a mirarte al espejo, no con culpa ni temor, sino con la lucidez que da el conocimiento. Porque si algo nos enseña esta exploración, es que no somos tan distintos de la mariposa, pero podemos aprender a volar con otra lógica. Durante este viaje, analizamos mentes como las de Ted Bundy, Charles Manson o Richard Ramírez, figuras oscuras que no solo cometieron actos atroces, sino que también despertaron devoción. ¿Cómo es posible que tantas personas, especialmente mujeres, se sintieran atraídas por ellos? La respuesta no está únicamente en lo criminal, sino en lo humano. En lo profundo. En lo que nos dice la neurociencia sobre la atracción por el poder, por la seguridad aparente, por la emoción intensa. En lo que la psicología explica sobre la disonancia cognitiva, los vínculos traumáticos, las necesidades afectivas no resueltas. Y sobre todo, en lo que cada uno de nosotros está dispuesto a ver, o a ignorar.
Las llamas que nos atraen no siempre están encendidas en cuerpos de criminales. A veces, las encontramos en relaciones cotidianas, en jefes que nos dominan, en parejas que nos manipulan, en líderes que nos prometen redención mientras nos quiebran por dentro. Y ahí es donde este análisis se vuelve profundamente útil, cuando dejamos de ver a los psicópatas como monstruos ajenos, y los empezamos a reconocer como parte de una lógica más amplia. Un sistema emocional y cerebral que todos compartimos, pero que, mal regulado, puede volverse destructivo. Tu cerebro, ese órgano complejo y fascinante, tiene rutas que pueden llevarte tanto al amor sano como a la dependencia tóxica. La dopamina que te recompensa por un gesto de ternura, también puede engancharte a una palabra manipuladora. La oxitocina, que fortalece los vínculos afectivos, también puede atarte a quien más daño te hace. No es magia. Es biología. Pero una biología que se puede comprender, gestionar y transformar. Hoy ya no estás en la oscuridad. Sabes lo que significa un encanto sin empatía, una atracción sin reciprocidad, una admiración que anestesia la razón. Has recorrido el mapa mental de quienes manipulan y de quienes, sin quererlo, caen. Y lo más importante, has comenzado a conocerte a ti mismo. Porque entender a los psicópatas no sirve de nada si no aprendes a identificar las grietas por donde ellos entran. Las tuyas. Las mías. Las de todos. Ahora, la metáfora cambia. Ya no eres solo la mariposa que vuela hacia la llama. Eres también la llama. Puedes elegir cómo brillar. A quién atraer. Y, sobre todo, a qué no acercarte más. La atracción por lo destructivo se debilita cuando aprendes a iluminarte desde dentro. Cuando dejas de buscar la validación en lo ajeno, y comienzas a construir un vínculo más claro, firme y respetuoso contigo mismo. Este guión, esta reflexión, no ha sido sobre ellos. Ha sido sobre ti. Sobre nosotros. Sobre la posibilidad de romper el hechizo. Porque, en última instancia, entender a los psicópatas es también una excusa para entendernos mejor. Para mirar de frente aquello que nos seduce, y preguntarnos por qué. Y sobre todo, para elegir, con conciencia y coraje, otra forma de volar. Que esta historia te deje una llama distinta, una que no queme, sino que ilumine. Una que no atraiga por vacío, sino que inspire por presencia. Porque siempre habrá mariposas. Pero también puede haber fuego que no destruye. Y alas que saben cuándo detenerse.